Yo creo que hoy la Fuerza Armada venezolana lo que está es asustada. La Fuerza Armada que votó masivamente contra Nicolás Maduro está muy asustada porque cualquier cosa que hagan puede redundar en que se los lleven presos, los torturen, los maten. No confían en sus compañeros porque no saben cuál es el sapo. No confían que sus compañeros no se lo digan a sus mujeres y que su mujer se lo diga a la mujer de otro coronel y así también lo sapeen. No confían en el teléfono que tienen puesto arriba. No confían que no tienen un micrófono en su oficina. No confían que un movimiento militar va a ser inmediatamente detectado por las fuerzas rusas o cubanas. Es decir, muy compleja la situación de la Fuerza Armada de aquellos que podrían tener la intención de derrocar a Nicolás Maduro. Bienvenidos a Tú y John, este es el 8º capítulo y hoy tenemos un programa que yo creo que les va a interesar porque es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Obviamente aquí no hay bolas de cristal, pero sí hemos desarrollado para ustedes 4 escenarios. En esos escenarios vamos a analizar diferentes elementos de la realidad venezolana y tratar de estimar la probabilidad de que ocurra uno u ocurra otro. En este momento hay una gran incertidumbre. Antes del 10 de enero había de alguna manera cierta esperanza en un grupo de la población de que el 10 de enero iba a ocurrir algo. Antes del 28 de julio había una enorme esperanza en la mayoría de la población. 28 de julio, las elecciones pasadas, recordarán, las presidenciales. Había una enorme esperanza de que iba a haber un cambio a partir de allí. Pero hoy el país está como en stand-by, ¿no? Aquí todo el mundo está suspendido en el aire, viendo qué pasa y un poco mirando hacia los Estados Unidos también a la expectativa de lo que Trump pueda significar para Nicolás Maduro. 4 escenarios. El primero, se mantienen las sanciones petroleras a Chevron y a otras petroleras internacionales. El segundo, Nicolás Maduro logra negociar con Trump. En consecuencia, se relajan las sanciones y tiene una convivencia más estable. El tercero es el escenario de colapso militar. Ocurre en Venezuela lo que se ha esperado por 25 años o más, que es que la Fuerza Armada reacciona y decide darle un golpe a Nicolás Maduro. Cuarto escenario, el colapso del chavismo. Diosdado contra Maduro. Padrino López toma el poder. Un cuarto, quinto que no estamos viendo en la escena monta una conspiración, como ha ocurrido tanto en la historia de Venezuela, y hay una transición, pero dentro del mismo chavismo. Esos son los 4 escenarios que traigo para ustedes hoy, y espero que con sus preguntas, con sus comentarios, vayamos nutriendo la discusión esta semana. No les he dicho nunca, pero hoy es la primera vez, después de un mes haciendo esto, que les digo, por favor suscríbanse al canal, y por favor síganme en YouTube y en el resto de las redes sociales. Recuerden que sus comentarios y sus preguntas van a ser respondidas a lo largo de la semana. Quizás hacemos un live, vamos a ver cómo va esto. Yo todavía estoy aprendiendo sobre las redes sociales, así que ya iremos hablando. Escenario número 1. Maduro no logra negociar con Trump. Se mantienen las sanciones petroleras. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, las sanciones petroleras implican que Maduro tiene que buscar en Rusia, en China, quizás en algunos otros países, pero no muchas opciones disponibles, tienen que buscar salida para los productos petroleros venezolanos. Eso implica que estos países deben comprar un petróleo que no solo les es inconveniente porque le queda lejos, probablemente porque es un petróleo de tipo extrapesado que no es adecuado para sus refinerías o que no les es muy apetecible, pero sobre todo porque le puede generar un conflicto financiero mayor, es incómodo. Tú tienes una empresa sancionada como PDVSA, cualquier operación que venga de allí puede ser sujeta a negativas en la banca, a problemas de financiamiento, etc. Bueno, en contraprestación, Maduro ha estado dispuesto a ofrecer hasta un 40% de descuento. Es decir, el petróleo que logran sacar a China, que lograban sacar a Rusia y a otros países, normalmente venía con un grandísimo descuento. Es por esto que es mucho mejor para Venezuela y para Maduro venderle a Chevron que venderle a cualquiera de estas burlando las sanciones, porque en la medida en que tienes que burlar sanciones, tienes que ofrecer también un descuento para que la gente te quiera comprar. ¿Qué pasa si no logra esto, no? Bueno, es previsible que haya en Venezuela hiperinflación,
porque al haber, también es previsible, por supuesto, devaluación, va a haber una fuerte presión sobre el tipo cambiario, entrando menos dólares a la economía, probablemente con el pánico saliendo más. Pero en todo caso, Venezuela es una economía de puertos y de importaciones. Mucho de lo que consumimos, la comida, entre otras cosas, vienen de fuera y tienen que ser pagados en moneda dura. Así que si entran menos dólares, sabemos que va a haber una presión importante sobre el tipo cambiario y sobre la inflación. Lo vivimos, ¿no? Lo hemos vivido incluso antes de las sanciones. Venezuela entre el año 14 y el año 20 sufrió hiperinflación, devaluación masiva, carestía de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el escenario en el que estas sanciones se mantienen a lo largo de varios años es esto lo que va a pasar en Venezuela, y creo que va a tener un enorme costo tanto para Maduro como también va a tener un costo para la población, porque el sacrificio que se pide, ¿no?, es precisamente muy alto, ¿no? La gran pregunta, el gran debate sobre el tema de las sanciones en los últimos, yo diría, años en Venezuela ha sido, ¿es bueno o es malo que se apliquen sanciones petroleras? Hay una posición intermedia también que es apliquen sanciones personales, pero no apliquen sanciones sobre la actividad económica, ¿no? Es decir, apliquen sanciones sobre los corruptos, pero no apliquen sanciones sobre la actividad económica. Puntos a favor y puntos en contra. Bueno, sencillo. Puntos a favor de las sanciones. Es la única manera efectiva que tienen los Estados Unidos de presionar a Maduro. Porque la presión militar está hoy, salvo nuevo aviso o una noticia que yo desconozca, pero hoy está fuera de la mesa. Es decir, Donald Trump no está por la labor de ir a meterse en países por vía armada. Por el contrario, se está retirando. Hoy firmó, por ejemplo, la retirada de Ucrania, ¿no?, que dice que no es permanente, que no es un adiós definitivo, pero que va a poner una pausa a la ayuda militar a Ucrania. Entonces, en este contexto, pensar que Donald Trump va a ir a invadir Venezuela pareciera irreal. Además, lo ha dicho muchas veces. En su discurso inaugural, Donald Trump dijo una cosa que a mí se me quedó grabada. Dijo, a nosotros nos van a recordar no solo por las guerras que ganamos, sino por las batallas que nunca peleamos, haciendo énfasis en esta última. La política de Donald Trump no es precisamente una política de intervención militar extranjera. En consecuencia, si no hay una presión militar, ¿qué otra presión efectiva le queda sobre Maduro? La diplomática creo que está un poco agotada en el sentido de que Maduro asumió que es un dictador. O sea, ya el desconocimiento, la deslegitimación, e incluso el rechazo público de la izquierda y de la derecha democrática del mundo a Nicolás Maduro, a ellos no les genera mucho, por la sencilla razón de que Nicolás Maduro es un dictador confeso. Él asumió el costo de ser un dictador a cambio de quedarse en el poder. Entonces, si no se aplican sanciones petroleras, ¿cuál es el tipo de sanción que realmente pondría en aprieto a Maduro? En contra de las sanciones, sencillo, evidentemente va a haber un costo para la población. Evidentemente, mientras más devaluación, mayor la dificultad del venezolano. Mientras mayor inflación, mayor la dificultad del venezolano para comprar comida, para sobrevivir, etc. Y por supuesto, todo ello bañado o salpicado de una carestía de alimentos, de una carestía de todo tipo, incluso de medicamentos, como vimos en los años que antecedieron al año 20. Bueno, todo esto es un reto para los venezolanos. Ahora, ¿los venezolanos están dispuestos a asumir ese reto a cambio de sacar a Nicolás Maduro en un corto plazo? Yo creo que muchos venezolanos sí. Y el problema es, ¿hay una garantía de que Nicolás Maduro salga del poder inmediatamente después de las sanciones? Por supuesto que no, lo vimos en el caso de las sanciones petroleras aplicadas durante Trump 1. Él logró sortearlas a través de precisamente, como mencionábamos, China y Rusia. Escenario número 2. Maduro logra negociar con Donald Trump. Eso significa que logra un relajamiento de las sanciones, probablemente a cambio de las deportaciones masivas más grandes que hayamos visto en la historia. Deportaciones de venezolanos que están hoy en Estados Unidos. Recordemos que hay cientos de miles de migrantes en Estados Unidos. Veremos una presión migratoria mucho más grande sobre otros países de la región, porque los que no se puedan ir a Estados Unidos, los que tengan que salir de Estados Unidos, probablemente se quedarán en México, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, etc. Es decir, no necesariamente porque no puedan entrar a Estados Unidos significa
que no vayan a salir de Venezuela. Sin embargo, probablemente Nicolás Maduro en un escenario como este, a cambio de eso y algunas otras cosas, pueda lograr estabilizarse en el poder. Porque si tienen un ingreso estable, si la economía va creciendo, aunque sea poco a poco, recordemos, en el episodio pasado hablábamos de cuánto se había contraído la economía venezolana. Habíamos dicho que Chávez la había dejado en 400.000 millones de dólares, el PIB, Producto Interior Bruto, y que hoy rondaba los 80.000 millones el PIB, ¿no? O sea, todo eso que se contrajo no va a rebotar, es decir, no es que si hay licencias a Chevron, todo esto se recupera, pero por lo menos la economía deja de bajar y empieza a crecer el país al 3, al 4%, que es más o menos lo que había logrado crecer el año pasado. Y bueno, y Maduro se estabiliza, una sensación de, bueno, un país pobre pero estable, como hay tantos en el mundo, o sea, porque no, el hecho de que un país sea pobre no significa que cambie el régimen. Miremos África, miremos Centroamérica, miremos lo que ha sido históricamente países latinoamericanos, incluso como Bolivia y tal, que han tenido un ingreso siempre bajo y que sin embargo han encontrado periodos de estabilidad. Yo creo que a eso está apostando Nicolás Maduro. ¿Cuál es el sueño mojado de Nicolás Maduro? ¿Cuál es? Quedarse en Venezuela ejerciendo la presidencia, usurpando la presidencia, aún montado sobre el hambre de los venezolanos. Es decir, el sueño mojado de Nicolás Maduro, su mejor escenario es que la economía crezca 2-3% después de que decreció de 400.000 a 80.000 y que eso lo puede hacer negociando las deportaciones masivas de venezolanos con Donald Trump. ¿Qué pasa aquí en este escenario? Bueno, los venezolanos que están resolviendo hoy su situación probablemente irán resolviendo. Es decir, el que es taxista y se gana 300, 400 dólares, el que es jardinero se gana 500 dólares, se gana 400 dólares, o el que hoy está trabajando en, qué sé yo, en Digitel, o está trabajando como ingeniero en cualquier otra gran empresa del país, que se ganará $1.000 o se ganará $1.200 con mucha suerte, bueno, podrá más o menos mantener una estabilidad de vida, sin mayores previsión de crecimiento, sin expectativa, por supuesto, de comprarse una casa, porque muy difícilmente habrá un crédito, sin expectativa de dejarle alguna herencia a sus hijos y sin expectativa, por supuesto, de tener un desarrollo profesional como el que hubiese tenido hace 10, 15 años si nada de esto hubiese pasado, ¿no? Pero por lo menos sobreviviendo. Ahora, el costo para la ciudadanía de que se relajen las sanciones petroleras, ¿cuál es? El costo para la ciudadanía es calarse a Nicolás Maduro por 10, por 15 o por 20 años. Por eso cuando a mí me dicen que no, que es que hay unos lobistas venezolanos que por el bien del pueblo de Venezuela están hablando en favor de que se relajen sanciones en el país, etcétera, yo me río porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Mi abuelo decía, más vale un rojo que 1.000 rosados. Y eso es exactamente lo que se plantea en Venezuela. En Venezuela se plantea una economía estancada en la pobreza, con una dictadura totalmente asentada, o un sacrificio y una presión real en este momento a ver si se quiebra el sistema. Escenario número 2, este que estamos discutiendo, es precisamente aquel que ha defendido con mucha incoherencia, a mi modo de ver, Fede Cámaras, algunas de las cámaras industriales más importantes del país, empresarios famosos que, bueno, tienen sus intereses en Venezuela, pero que también tienen su patica en el chavismo. Y esa lógica, ¿no?, de que, bueno, aquí es mejor adaptarse que morir, aquí es mejor convivir con el chavismo antes de irse del país, aquí es mejor entender que, bueno, que Nicolás Maduro es una realidad y que se quedó para siempre, pero quienes luchamos por la democracia de Venezuela no podemos acompañar esa visión. Creo que también esa visión tiene su reflejo en la política. Esa es la lógica de los partidos que dicen: yo participo, gano mi alcaldía y me callo la boca porque es mejor ser alcalde en dictadura que no ser nada. Esa es la lógica de los que van a ir a votar, los partidos que han escogido, ir a votar ahora en las elecciones regionales, municipales y probablemente las parlamentarias. Bueno, yo prefiero sobrevivir a ser barrido y que no quede nada de democracia en el país. Bueno, es una lógica que yo en un sentido respeto, o sea, no satanizo, no digo que las personas que hagan eso, los partidos que hagan eso son unos vendidos. Yo creo que esa dinámica y ese lenguaje es algo que nos ha hecho daño, pero yo no comparto. O sea, yo creo que es mejor hoy hacer un esfuerzo por sacar a Maduro que eternizar esta situación. Ahora sí, escenario número 3.
Este es el escenario más interesante porque yo creo, en mi opinión, y les adelanto, esta es una advertencia de spoiler, yo creo que en Venezuela no va a cambiar el régimen de Nicolás Maduro hasta que esto ocurra. Estamos hablando del colapso militar del régimen de Nicolás Maduro. Para analizar ese escenario, creo que tenemos que entender qué es la Fuerza Armada hoy en Venezuela. Porque la Fuerza Armada venezolana no es una Fuerza Armada profesional como hemos visto en Venezuela y en otros países occidentales, en donde hay un presidente que es el comandante en jefe, donde hay un ministro y hay una pirámide, ¿no? Donde se siguen órdenes de manera estructurada desde la punta de esa pirámide hasta la base. Hoy la Fuerza Armada venezolana se parece más a lo que era el país en el siglo XIX. Es decir, hay un caudillo central en el poder en Miraflores y hay unos caudillos regionales, en este caso no necesariamente son regionales, pero sí pueden ser de diferentes mafias, que ostentan parte del poder. Es decir, el poder dentro de la Fuerza Armada está atomizado en diferentes grupos de interés que no necesariamente siguen de manera estructurada una misma línea de mando. Adicionalmente a eso, Chávez intencionalmente desestructuró esa línea de mando porque, por ejemplo, creó tantos generales que la Fuerza Armada venezolana tiene hoy más generales que cualquier país europeo, que tienen, por supuesto, ejércitos muchísimo más grandes y muchísimo más poderosos que Venezuela. Hay más generales en Venezuela que en Brasil, que es un país gigante que está dentro de las 10 primeras economías del mundo y que tiene un ejército igualmente competente y correspondiente al tamaño de su economía y de su país. Es decir, Venezuela tiene tantos generales que cada general vale muy poquito y que es muy difícil de identificar cuál es el general que realmente tiene el poder. Adicionalmente a eso, por vía de las mafias y de los problemas y de los cargos administrativos, como metieron a la Fuerza Armada en política, concurren algunas circunstancias que hacen que un coronel, por ejemplo, que sea el presidente de un instituto autónomo, termine mandando más que el general que lo pusieron de adjunto o que lo pusieron de director de línea. Asimismo, dentro de la estructura de mafia, puede haber un mayor que maneje un volumen de negocio tal que al final sea jefe de facto de un general o de un coronel. Entonces, como el ejército y la Fuerza Armada en general venezolana, yo diría que los cuerpos de seguridad en general, por eso mismo puede operar en el SEBIN, en otros cuerpos de seguridad, no son organismos piramidales, hay que entrarle a entender cuáles son las familias que coexisten, las familias de mafia que coexisten dentro de la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada no es una pirámide, la Fuerza Armada más bien es una montonera, donde Diosdado tiene un mordisco, donde Padrino López tiene un mordisco, donde Maduro tiene unos leales y unos que no le son leales, donde Néstor Reverol tiene un mordisco, donde probablemente los gobernadores de estados que son militares y otros cuasi militares como Bernal tienen un mordisco, donde aquellos que dirigen colectivos y tienen poder de fuego también tienen un mordisco, incluso Asteris Varela, que ha manejado por muchos años las mafias dentro de las cárceles y que maneja el pranato en Venezuela, tiene un mordisco. Porque cada pran de eso es un mini caudillo que tiene armados 50, 100 personas y que tienen un poder de fuego determinado que pueden modificar en un momento determinado las decisiones en un lugar o en todo el país dependiendo de tu nivel de influencia. Entonces, en ese contexto hay algo adicional. Hay en el país una enorme influencia de inteligencia rusa, de inteligencia cubana y la propia inteligencia venezolana se ha perfeccionado mucho y se ha tecnificado mucho en los últimos años. Ahora, ¿qué importa que haya inteligencia cubana? ¿Qué importa que haya inteligencia rusa en Venezuela? Importa muchísimo porque cuando hay un coronel, un general, un mayor, lo que sea, que está descontento con el régimen, y cuando ese coronel o ese general habla con otro par, habla con una enorme desconfianza. ¿Por qué con desconfianza? Porque él no sabe si en esa comunicación está hablando con un sapo. No sabe si el medio digital que está utilizando para generar un comentario es un medio digital seguro. No sabe si en la oficina donde están hablando hay micrófono.
no sabe si la esposa de ese general compañero con el que él está hablando está escuchando y lo va a repetir a la esposa de otro coronel que a su vez es un tipo que lo va a sapear. Es decir, el chisme en el que ha convertido, o sea, la inteligencia ha convertido a la Fuerza Armada en un gran teatro de chisme. Y además de eso, tenemos una realidad global, que es que la capacidad de espionaje hoy es mayor a la capacidad de espionaje que ha habido en cualquier otro momento de la historia. Si usted deja su computadora abierta, si usted deja su laptop abierto, si usted deja su teléfono sobre la mesa, usted perfectamente puede estar siendo grabado. De hecho, no por inteligencia, no solamente por cuerpos de inteligencia, sino que Instagram, Facebook o cualquiera de las redes sociales te está escuchando a través del teléfono, del micrófono de tu teléfono. Cuando uno accede a las condiciones y uno pone aceptar todas las condiciones, cuando uno abre, por ejemplo, una cuenta de Instagram, bueno, allí estás aceptando que Instagram te monitoree, te rastree, te escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Estas empresas lo hacen con fines publicitarios, pero esa misma tecnología, y presumimos tecnología muchísimo más avanzada, la tienen los cuerpos de inteligencia. En consecuencia, cuando un general hoy está descontento, se piensa mucho antes de decirle a otra persona. Consecuencias de generales que han inobservado estas normas, y no generales, desde tenientes para arriba, que han inobservado estas normas. Bueno, consecuencias se pueden ver muchas porque ha habido cientos de militares presos que han sido torturados, incluso asesinados. Recordemos que, según el gobierno de Chile, hay indicios de que Diosdado Cabello mandó a matar a Ojeda en Chile. Imagínense, ya no en Venezuela, sino en Chile lo mandó a matar. Y en consecuencia, bueno, estos señores que han sido formados precisamente en temas militares y en temas de estrategia, antes de consultar o antes de buscar alianzas para un golpe de Estado, se lo piensan muchísimo porque las consecuencias que corren son gigantes. Es decir, yo creo que hoy la Fuerza Armada venezolana lo que está es asustada. La Fuerza Armada que votó masivamente contra Nicolás Maduro está muy asustada porque cualquier cosa que hagan puede redundar en que se los lleven presos, los torturen, los maten. No confían en sus compañeros porque no saben cuál es el sapo. No confían que sus compañeros no se lo digan a sus mujeres y que su mujer se lo diga a la mujer de otro coronel y así también lo sapeen. No confían en el teléfono que tienen puesto arriba. No confían que no tienen un micrófono en su oficina. No confían que un movimiento militar va a ser inmediatamente detectado por las fuerzas rusas o cubanas. Es decir, muy compleja la situación de la Fuerza Armada, de aquellos que podrían tener la intención de derrocar a Nicolás Maduro. Consecuencia, como decíamos al principio, Venezuela es hoy un país más parecido militarmente a la Venezuela del siglo XIX que a la Venezuela del ejército profesional que se fue estableciendo a partir de Juan Vicente Gómez. Ese fue uno de los grandes cambios del petróleo en Venezuela. A partir del surgimiento del petróleo en el país, se pudo construir una Fuerza Armada profesional. Juan Vicente Gómez, por primera vez en la historia de Venezuela, logró centralizar el ejército, logró darle sueldo estable a todo el ejército, logró acallar los caudillos regionales y a partir de allí el país fue desarrollando una institucionalidad militar que hoy se ha perdido. ¿Se ha perdido o no? La han destruido deliberadamente, precisamente para mantenerse en el poder con este desorden. Entonces, el escenario 3, para mí, que es el colapso militar dentro del chavismo, es un escenario muy complejo, un escenario del que sabemos muy poco, porque dentro de la Fuerza Armada la información no abunda, pero para mí es la única manera a la que mediante la cual podríamos lograr un cambio de sistema. Recordemos aquí que Hugo Chávez infiltró la Fuerza Armada por décadas antes de dar su primer golpe de Estado. Es decir, empezó en la escuela militar, empezó ideologizando, empezó juntando gente, empezó dando discursos. Yo creo que a los venezolanos y a los políticos nos ha faltado una mayor conexión con el mundo militar, entendiendo que no son una gente que uno puede utilizar, sino que son venezolanos que tienen que ser parte de un proyecto político y que ese proyecto político se tiene que llamar democracia y libertad. ¿Cuánto tiempo nos tomará eso? No lo sé, pero mientras antes comencemos, mejor. Ahora vamos al escenario número 4. En muchos sentidos está vinculado al anterior porque el escenario número 4 que hemos preparado es el colapso del chavismo. Ahora, siendo el chavismo un movimiento militar, obviamente tiene implicaciones muy poderosas, solo que en este caso vamos a verlo sobre la base de los personajes que podrían
hacer un clic de las instituciones que podrían tener una influencia, por ejemplo, el Tribunal Supremo, por ejemplo, la Fiscalía, y cómo las diferentes mafias estas, las diferentes familias de poder dentro de la Fuerza Armada y dentro del Estado venezolano, cooperan entre sí, ¿no? Porque, bueno, tú dices, Diosdado Cabello, por ejemplo, es el capo de narcotráfico digamos, en grandes rutas y en gran volumen. Perfecto, pero Néstor Reverol se sabe que ha trabajado y que ha sido cabeza y capo del cartel de La Guajira. Se sabe, por ejemplo, que tenemos dentro del país una cantidad de generales importantes que se encargan precisamente de la minería ilegal en el sur del país, en Amazonas y en Bolívar sobre todo. Se sabe también que existen diferentes mafias de temas como gasolina, de contrabando diferentes, bueno, hasta cables de PDVSA. O sea, es decir, usted no lo va a creer, pero hace como 7 años me reuní con, no puedo decir el empresario porque van y probablemente lo metan preso esta noche, pero bueno, un empresario petrolero venezolano. Y él había hecho un estudio de qué tenía que hacer el Estado para mejorar la relación con los socios en las empresas mixtas, con los socios internacionales. Y él explicaba que el nivel de corrupción es tal que él no pedía que el Estado metiera a más Guardia Nacional a cuidar las instalaciones petroleras, porque había una mafia de guardias nacionales que se robaban los cables y los tubos de las instalaciones petroleras y los vendían en alta mar. Entonces él decía, la solución no es que me mande más policía, porque la policía me está robando los tubos, ¿no? Bueno, lamentablemente, digo esto para significar que en Venezuela hay mafia de todo y que cada coronel, cada general tiene un área de influencia y un área de tráfico. Entonces, ¿cómo se relacionan estas familias? Bueno, es una relación cooperativa, ¿no? Ellos tienen sus fuerzas independientes, cada uno tiene su grupo armado, cada uno tiene su control del negocio, cada uno tiene sus propias vinculaciones financieras globales para esconder el dinero, para lavar el dinero, etcétera, pero entre sí se tocan, porque como todo, no son compartimientos estancos, ¿no? Son parte de un mismo movimiento. Se pelean, pero normalmente cuando viene una elección, cuando viene un momento de crisis, cuando viene un momento en donde ven amenazado el poder, se cohesionan, porque saben que se necesitan. Hay algunos casos que han salido de esta norma. Por ejemplo, Tarek El Aizami. Tarek El Aizami era el jefe de uno de los grupos económicamente más influyentes de Venezuela. Al mismo tiempo tenía alguna ramificación en la Fuerza Armada sin que esta fuera el grupo mayoritario. Pero Tarek El Aizami cometió el grave delito y la grave equivocación de querer sacar a Nicolás Maduro del poder y de querer ese cargo. En diferentes oportunidades, en público y en privado, bueno, me refiero en público, en reuniones y tal, Tarek El Aizami fue crítico, Tarek El Aizami estableció contactos con la oposición, algunos fueron contrainteligencia, otros fueron contactos genuinos, y digamos que había una ambición personal allí que Nicolás Maduro no le perdonó y no le podía perdonar. En consecuencia, a una persona que se había robado 20.000 millones de dólares, que obviamente deja rastro, porque nadie roba en un país con 80.000 millones, o sea, nada más para que tengamos idea. Venezuela tiene un PIB de 80.000 millones de dólares. Y este tipo se robó, según palabras del propio chavismo, 20.000. Es decir, se robó el equivalente a un cuarto de todo lo que produce Venezuela en un año. Y nadie se había dado cuenta. Por supuesto que se habían dado cuenta. Lo que pasa es que Tarek El Aizami no está preso por corrupto. Tarek El Aizami está preso porque cometió un delito de ir en contra de Maduro. Y entonces allí perdió esa pelea. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que puede pasar dentro del chavismo. Hemos visto a partir de las elecciones del 28 de julio cómo Diosdado Cabello retomó control de grandes extensiones del Estado venezolano. Es decir, recuperó poder y ganó poder en otro sentido. Resulta que Diosdado Cabello tiene una pata importante en la Fuerza Armada, tiene una pata fundamental en los cuerpos de inteligencia, es quizás la persona que mayor poder tiene dentro del PSUV, disputado sí con Maduro, Cilia tiene un juego, allí Jorge Rodríguez tiene algo, pero Diosdado Cabello notablemente controla una parte importante del PSUV, tiene ramificaciones en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene ramificaciones en la Fiscalía, es decir, Diosdado Cabello es un monstruo. Es hoy un copresidente de Venezuela. Diosdado Cabello puede meter preso a quien le dé la gana sin consultarlo.
Diosdado Cabello puede tomar medidas drásticas sin consultarlas con Maduro. Diosdado Cabello es un soporte fundamental de Maduro. ¿Qué pasa si Diosdado Cabello mañana le da por ser presidente? ¿Por qué no le ha dado hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora no le ha dado el golpe de Estado? Bueno, recordemos, en Venezuela han sido muchos los casos, pero quizá el último y el más interesante de todos, no es el último, porque también durante el perejimenismo hubo algo de eso, pero el caso famoso de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez era la mano derecha de Cipriano Castro, el tipo más importante dentro de la estructura militar de Cipriano Castro. Y fue precisamente Juan Vicente Gómez el que le dio el golpe militar a Cipriano, el que le dio el golpe a Cipriano Castro. Cipriano Castro tenía que irse a operar una dolencia a Francia y estando allí le dijo, compadre, no vuelva. Y le quitó el poder y fue presidente de Venezuela por casi 3 décadas. Entonces, este cuarto escenario yo creo que es un escenario posible. Es decir, que el chavismo colapse, que dentro de las fracciones de poder, lo que hoy representa Padrino López, que tiene una fuerza importante en la Fuerza Armada, no así en el ala civil del PSUV. Bueno, cualquiera de estos capos mafiosos, un Reverol, un Bernal, podrían dar un golpe en algún momento, sin contar con los poderes que no vemos dentro del chavismo. Porque, por ejemplo, nosotros supimos quién era Alex Saab a partir de las acusaciones de Estados Unidos. Pero Alex Saab era un gran desconocido. Si nosotros hace 15 años nos hubiésemos encontrado a Alex Saab en un restaurante de las Mercedes, no hubiésemos sabido quién era. Y resulta que era el tipo que manejaba más dinero dentro de la estructura de poder del chavismo. Resulta que era el tipo que era responsable de que, de que los niños pasaran hambre, de que los clubs no tuvieran comida, de que mandaran comida podrida entre los clubs y dentro de Pudreval, etc. Y si hubiésemos visto a ese tipo en un restaurante de las Mercedes, sentado comiendo hace 15 años, nosotros no hubiésemos sabido quién era. Consecuencia, y hoy estoy seguro que pasa lo mismo. Usted se sienta en un restaurante hoy de las Mercedes, de la Castellana, donde sea, y se va a encontrar al general que está traficando con petróleo en alta mar. Se va a encontrar al viceministro, que usted no lo conoce porque a nadie los conoce, pero que es responsable del tráfico de minerales en el sur del país. Eso es lo que está pasando. Ahora, dentro de esas familias hay una coexistencia que hasta ahora no se ha roto, pero que puede ser que motivado por las circunstancias y como cada vez es más costoso mantener a Nicolás Maduro en el poder, puede ser que alguno de ellos decida, llegó mi momento. ¿Qué haría la comunidad internacional en ese momento, en esa circunstancia? Imaginemos que hoy hay un golpe de Estado, imaginemos que Padrino López logra destituir a Nicolás Maduro y que Padrino López promete, por ejemplo, la celebración de elecciones limpias en 6 meses, que Padrino López abre un canal de diálogo con la oposición, que invita a que la Asamblea Nacional sea reconocida la Asamblea Legítima, o que, por ejemplo, establece que va a haber un proceso constituyente en donde se van a renovar los poderes y habla con buen tono con los Estados Unidos, con Europa y con el resto de Occidente. ¿Qué pasa en ese escenario? Porque hoy, visto en frío, decimos, bueno, pero es que Padrino López va a ser odiado por el país, pero yo le garantizo que cualquier persona que le dé un golpe de Estado a Nicolás Maduro y abra un proceso de democratización, va a ser comprendido por al menos una parte del país. ¿Eso es bueno, es malo? Bueno, no lo sé. Tenemos también ejemplos históricos. Después de Juan Vicente Gómez, uno de los dictadores más brutales y el dictador más largo que ha tenido Venezuela, vino precisamente Eleazar López Contreras. ¿Y Eleazar López Contreras quién era? El ministro de Gómez. O sea, es decir, la transición a la democracia en Venezuela la dio el mismo tipo que era parte de la dictadura. Y por cierto, eso no es una situación exclusiva de Venezuela. Aquí en España, donde yo estoy grabando este programa, por ejemplo, uno de los grandes hombres de la transición, Suárez, también era un hombre de Franco. Pero es que el rey de España, no el actual, sino el anterior, fue el que dejó Franco en el poder. Es decir, es heredero de su padre porque es un Borbón, pero es heredero también de la decisión de Franco. Entonces, casos como estos los vemos en la historia. Las transiciones no necesariamente se hacen con la persona que uno quisiera. A veces las transiciones vienen desde adentro. Y este es precisamente el cuarto escenario que hemos querido analizar con ustedes. Y así, señores, hemos visto 4 escenarios. El escenario en el que Maduro logra negociar con Trump para estabilizarse.
el escenario en el que hay sanciones petroleras full, como pareciera ser el de las próximas semanas por lo menos. Recordemos que también Donald Trump ha sido algo errático en la imposición de sanciones. Dijo que la iba a poner a Colombia, se las quitó a los 2 días. Dijo que se los iba a imponer a México, se los quitó. Y ahora nuevamente se la ha impuesto. Lo mismo sucedió con Canadá. Veremos qué ocurre con las venezolanas. Pero bueno, el escenario número 2 es que se mantengan. Colapso militar y finalmente un colapso del chavismo. Pero ¿qué factores intervienen en que ocurra uno y otro? ¿Y cuáles factores son transversales? Y esto a modo de conclusión. 1. La oposición venezolana ha sido ineficiente en infiltrar la Fuerza Armada. Y ha sido ineficiente también en venderle un proyecto político a la Fuerza Armada que ellos no solamente compartan, sino por el que sean capaces de arriesgarse. Recientemente, en las elecciones del 28 de julio, se logró obtener mayoría en los centros militares. Eso es muy contundente. Sin embargo, aún esa minoría es menor que la del conjunto de la ciudadanía. Movilizaciones populares. Mucho se ha hecho. Los venezolanos han dado una enorme demostración de civismo, de democracia en el ADN y de valentía, porque a lo largo de 25 años en los que han sido reprimidos, asesinados, torturados, encarcelados, los venezolanos han seguido saliendo una y mil veces a las calles. Sin embargo, hemos llegado al punto de represión, a un punto de represión mucho más extremo que en años anteriores. ¿Seguirán los venezolanos movilizándose? ¿Los venezolanos serán capaces de, una vez que conecten con la esperanza de que va a haber un cambio, de que puede haber un cambio, serán capaces de arriesgarse y volver a salir a las calles y tomar la iniciativa y ejercer presión y movilización ciudadana? Bueno, la comunidad internacional. La comunidad internacional está agotada del tema venezolano. La comunidad internacional además se ve frustrada porque la mayor parte de los países que apoyan la causa de la democracia venezolana son precisamente países democráticos. Los políticos de esos países democráticos no necesariamente entienden las dinámicas de la dictadura. Y es por eso que vemos a tantos y tantos y tantos presidentes de tantos países que llegan con muy buenas intenciones a decir, bueno, aquí tiene que haber un diálogo y tenemos que establecer un canal para que haya conversaciones y ta. Bueno, ¿lo están haciendo por idiotas? No, sino porque dentro de lo que ocurre en esos países, por lo menos hay una sindéresis mínima en donde en momentos tan críticos ocurren ciertos puntos de encuentro y ciertos puntos de acuerdo. ¿Qué pasa en Venezuela? Que Nicolás Maduro sistemáticamente se ha burlado de cada presidente que le pide diálogo, porque cada vez que hay una salida a diálogo, el tipo lo que hace es ganar tiempo, aplacar toda la presión que puedan tener y desmoralizar a la oposición. ¿Qué más influye? El tema económico. Bueno, ¿puede Nicolás Maduro mantenerse en crisis permanente? O sea, es decir, Venezuela puede vivir de hiperinflación en hiperinflación, de devaluación en devaluación, de depauperación en depauperación. Yo creo que no, aunque la experiencia de países africanos, por ejemplo, nos demuestran que es posible. O sea, hay países que no paran de caer. Y por eso es que cuando hablan de las sanciones como la solución definitiva, bueno, habría que agregar que si la sanción no está acompañada de una estrategia política, la sanción no logra la salida del régimen. ¿Es importante la sanción para hacer presión y que haya una posible salida? Sí, pero ¿es suficiente? ¿Es lo único que hay que hacer? Definitivamente no. Si imponen sanciones en Venezuela y no hay una corresponsabilidad política, lo que va a pasar es más hambre, más desnutrición y no va a cambiar Nicolás Maduro. Si por el contrario se aprovecha el momento crítico, y hay una corresponsabilidad política y hay acciones políticas tendientes a sacarlo del poder, hay una posibilidad real. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nadie tiene una bola de cristal, pero creo que hemos dejado elementos importantes para su consideración. Esta semana vamos a estar respondiendo algunas de sus preguntas e inquietudes por diferentes redes sociales, así que los espero en Instagram, los espero en YouTube, los espero en Twitter y en todas las demás. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima.